¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes 12 de junio y estamos casi a un mes de la publicación de Magnifica Humanitas, la primera encíclica que ha publicado el Papa León XIV, una encíclica que no es sobre inteligencia artificial, es una encíclica social en tiempos de inteligencia artificial, una encíclica que rescata bastante lo que la Iglesia en los últimos años, a la Iglesia Católica me refiero, ha tenido, que es la justicia social, la doctrina social de la Iglesia aplicada en términos prácticos, y esa opción preferencial por los pobres, por los desprotegidos, por los que son dejados de lado. Esto porque, claro, con la cuestión de la inteligencia artificial, evidentemente el gran temor es cuánta mano de obra se va a quedar cesante y cómo las máquinas, los programas, van a reemplazar al hombre en puestos de trabajo. Esto va a generar, por supuesto, una cantidad de alteraciones, no solamente a nivel económico, sino también social, a nivel político, ya lo está haciendo, y en cuanto a la concentración de la riqueza en manos de muy pocos, en peligro y en perjuicio, inclusive de gobiernos que ya no pueden tomar con autonomía decisiones, y también digamos, de otros grupos sociales. El famoso debate entre lo que es bueno para la sociedad y lo que es bueno para algunos. Y hasta dónde llega y quién pone, digamos, el equilibrio entre esos dos polos, entre esas dos fuerzas. Bueno, pero en fin, estuve viendo que Elon Musk está acumulando su $1.11 billones en cuanto a su riqueza. Esto es mucho más que el Producto Interno Bruto de algunos países como Argentina, Chile, inclusive Taiwán. Imagínense la cantidad de dinero. No es, claro, no es un dinero de billete sobre billete, o no es un dinero que está, digamos, en el banco. Son papeles, son empresas, son valores de empresas, en gran parte. No todo, en gran parte. Entonces, cuando hablamos de empresas, tenemos que hablar de Tesla y de otras. Pero básicamente esa es la información que llegó también en esta época de la publicación de Magnifica Humanitas, y que da un poco también a entender por qué es la preocupación de la Iglesia, la preocupación del Papa, a la hora de publicar esta encíclica social, repito, que tuvo su repercusión inclusive con Peter Thiel, que lo trató a León XIV como el anticristo. Claro, para Peter Thiel, el Papa es el anticristo porque se interpone entre lo que sería, digamos, el dominio de organismos tecnológicos, así como Peter Thiel definió lo que estaba pasando en el mundo. Él decía, Peter Thiel, en una entrevista hace unos años, en 2015, en plena campaña, 15 o 16, recuerdo, en plena campaña de Peter Trump para el primer mandato, decía Peter Thiel que más allá de lo bueno o malo que pueda tener la democracia, él no creía, decía Peter Thiel, yo no creo que exista el sistema democrático en Estados Unidos. Eh, yo no estoy juzgando, decía él, si la democracia es buena o mala, tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, pero no hay democracia real y no lo va a haber en los próximos años. Imagínense, estamos a 10, a 11 años después. Y decía Peter Thiel, no existe la república como constitución de la república, la república real no existe, es una entelequia, porque lo que existe es un Estado dominado por organizaciones tecnocráticas que no fueron electas, por supuesto. Es decir, palabras más, palabras menos, los que dominan no son los presidentes electos o los partidos o las fuerzas políticas, o inclusive fuerzas económicas de la teóricamente libre competencia que no existe, a partir de estos monopolios y de la presión que estos hacen, sino que son dominados, hablando mal y pronto, por nombres y apellidos que son pocos en el mundo. Elon Musk, Peter Thiel y otros más, ¿no? Pocos, unos cuantos. Les recuerdo la riqueza de Elon Musk. Elon Musk tiene más plata que Argentina, que el Producto Interno Bruto de Argentina, que el Producto Interno Bruto, un poquito más que el Producto Interno Bruto de Taiwán. Entonces, esa concentración en manos de unos pocos, porque no solamente es Elon Musk, es Thiel y son muchos más, esto es lo que preocupa al Papa, y por eso es que lanza la Magnifica Humanitas, que repito, no es una encíclica dedicada a la inteligencia artificial, es una encíclica social en tiempos de inteligencia artificial, y que intenta rescatar, digamos, esa doctrina social de la Iglesia, que ya propugnaba León XIII,
En este caso, León XIV busca recuperar esas bases de la doctrina social de la Iglesia y traerla a la actualidad, al 2026, con un término que se había dejado de lado, inclusive causaba un poco de escozor, que es la justicia social, tratando de recuperar ese antropocentrismo en el hombre como criatura, la dignidad del hombre como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y que no puede ser reemplazada por una máquina por más que ésta sea avanzada tecnológicamente. Entonces, por eso que el Papa dice es necesario desarmar la inteligencia artificial. No dice desmantelar, no dice borrar, no dice anular. ¿Desarmarla en qué sentido? Desarmarla en tres aspectos principales. La carrera armamentista, que no se refiere solamente al armamento militar, sino también a lo económico, a lo cognitivo, desarmarlo de ese poder económico y cognitivo y dejar de buscar en los algoritmos aquel que es más eficaz, dejar de pretender tener los datos, los bancos de datos más amplios para consolidar ventajas que evidentemente son geopolíticas. Evidentemente, Peter Thiel tiene más ventaja geopolítica, inclusive con la información que maneja, que los gobiernos, que muchos gobiernos. Palantir, que ha firmado un contrato de miles de millones de dólares y que ha ganado muchísimo en este primer trimestre de 2026, y que ya el año pasado, en octubre, agosto, octubre, habían firmado por 10 mil millones de dólares, una cosa así con el gobierno. Palantir es la que se encarga básicamente de detectar a quién hay que detener, que el ICE en Estados Unidos busca con esto a los inmigrantes, a los teóricamente ilegales. Palantir se usa, entre otras cosas, para detener inmigrantes, para detener gente, para buscar esa cacería. Los algoritmos más eficaces, los bancos de datos más amplios, para consolidar ventajas geopolíticas o incluso comerciales. Y ahí hay una paradoja, porque no es que haya una competencia leal, una libre competencia, con lo que antes se decía que era la mano invisible, porque el que tiene más información, el que tiene más acceso a la inteligencia artificial, evidentemente tiene una ventaja que otras empresas no las tienen, por lo menos a gran escala. Hay que romper la equivalencia entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar. Esto es muy importante y da para hablar muchísimo, pero el poder tecnológico y el derecho a gobernar. ¿Quién gobierna a la hora de la verdad? ¿Gobierna la cara visible de una administración en un país o gobierna el magnate, el hombre que posee todas las armas tecnológicas y que está por detrás y que incluso sostiene a muchos en el poder? Sustraerla de los monopolios, porque evidentemente hay un monopolio o hay monopolios. El Papa habla también menciona las teorías transhumanista y poshumanista, y hablando de teorías, es interesante porque Peter Thiel llama de anticristo al Papa León XIV, porque teóricamente el Papa frena, no quiere el progreso de la humanidad, el progreso tecnológico de la humanidad, y se interpone entre los gobiernos, empresas y demás para evitar que la inteligencia artificial supuestamente se pueda desarrollar plenamente y esto beneficie al mundo. Esa es la idea de Peter Thiel. Peter Thiel está muy influenciado por René Girard, fue su profesor en Stanford. Peter Thiel estudió en Stanford y allí conoció y tuvo una amistad muy cercana con su profesor René Girard. René Girard habla del mimetismo. Dice René Girard, bueno, ya falleció en 2015, pero decía René Girard, autor del libro El Chivo Expiatorio de 1982 y de la teoría del mimetismo, decía que el ser humano copia lo que otro desea. No deseamos algo por el valor intrínseco del objeto o el estatus. Lo deseamos porque otro lo deseó y entonces copiamos. Y él habla entonces del deseo y las tres partes del deseo, que sería el objeto que se desea o el estatus o lo que sea, el sujeto que desea y el modelo de lo que se desea. Básicamente, esta es la teoría de Girard. Dice René Girard que de tanto desear lo mismo en un grupo terminan compitiendo, peleándose, yendo a la violencia y después buscan un chivo expiatorio para comenzar de nuevo el siglo. Por otra parte, también otro pensador que influenció muchísimo en Peter Thiel es Carl Schmitt. Schmitt era un alemán, fallecido en 1985, y Schmitt es aquel que reconocemos como el teólogo político, la teología política. Y Schmitt es muy interesante porque habla del catecón. El catecón significa en griego, es una palabra griega, de origen griego, que significa el que frena. El catecón sería el que frena la acción del anticristo o la llegada del anticristo antes del tiempo final. Y Carl Schmitt tomaba
esta palabra que lo obsesionó, el estudio del catecón lo obsesionó a Carl Schmitt durante gran parte de su vida, y lo toma de la segunda carta a los tesalonicenses, la carta que escribió San Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 6 al 7, donde se hace alusión al catecón. Esto lo toma Carl Schmitt, repito, y es digamos, el objeto justamente, la inspiración de gran parte de su obra y su pensamiento. Es un jurista alemán que influenció muchísimo en el pensamiento de Peter Thiel, otro alemán, pero que estudió en Stanford. Bueno, básicamente esta es la repercusión a casi un mes, repito, de la publicación de Magnificat Humanitas. Lo que busca con esto el Papa León XIV es llamar la atención. De hecho, él decía, hay que desarmar la inteligencia artificial, y usa un término muy fuerte al propósito, decía él, porque quiero llamar la atención. Llamar la atención no en anularla, no en desmantelarla, sino en desarmar esa inteligencia artificial y que no termine siendo villana del propio ser humano. Estaba Christopher Olah en la presentación de Magnificat Humanitas, en la mesa cerca del Papa estaba Christopher Olah, que es uno de los fundadores de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial norteamericana que trabajó para el gobierno, la administración de Donald Trump, hasta que Trump le dijo, bueno, estoy queriendo que esta inteligencia artificial se use para fines militares, para fines armamentistas. Ahí le dijeron, no, esto no. Y entonces Trump dejó de lado a Anthropic, y Anthropic ahora, hace pocos días, estaba llamando la atención sobre la necesidad de ir frenando la aplicación y la evolución de la inteligencia artificial, porque podría, repito, convertirse en villana de sus propios creadores, es decir, del hombre. Y esa dignidad del hombre es la que el Papa León XIV ha querido recuperar con en el pensamiento, por lo menos, de la doctrina social que se tiene que renovar, de la justicia social que hay que ponerla de nuevo en el tapete, con esta encíclica Magnificat Humanitas. Hoy, viernes 12 de junio, hasta aquí llegamos. Que estén bien. Hasta la próxima.